Competencia, Acceso y Prueba, organizado por el Ilustre Tercer Tribunal Ambiental de Valdivia. Mi nombre es Rocío Alivial, soy asesora técnica en el tribunal y moderaré el día de hoy. Este módulo se titula Prueba y reparación del daño ambiental. Hoy nos acompañan dos excelentes expositores, la señora María Angélica Alegría y el señor Sebastián Rebolledo. Antes de empezar las presentaciones, se dirigirá a ustedes la ministra titular en Ciencias, Sibel Villalobos Volpe. Por favor, ministra. Muchas gracias, Rocío. Muy buenas tardes. Buenas tardes también a todos los que se han incorporado a esta actividad. Quiero darles la bienvenida, quiero agradecerles el interés por este ciclo de charlas que ha decidido lanzar el Tercer Tribunal Ambiental. También quiero saludar, darle las bienvenidas y expresarle mi agradecimiento a Sebastián y a María Angélica, quienes se han comprometido con esta actividad. No quiero tomar mucho tiempo, solamente quisiera destacar de que esta última jornada, a diferencia de las anteriores, va a discurrir en torno a otra de las competencias del tribunal que no está en el ámbito de lo contencioso administrativo, sino que entra en el ámbito de lo civil, a través de las demandas de responsabilidad por daño ambiental, donde lo que se busca es reparar el daño que se haya podido inferir al medio ambiente, y hoy día vamos a conocer un par de perspectivas muy interesantes en torno a las dificultades, los temas probatorios y la forma de enfrentar la reparación del daño. Por lo tanto, junto con reiterar la bienvenida, los agradecimientos, los invito a participar activamente de la charla. En las actividades previas, las preguntas de los participantes han sido muy estimulantes, tanto para los expositores como para quienes estamos vinculados al quehacer jurisdiccional, así es que por favor compartan con nosotros sus inquietudes, que es muy edificante. Eso es, muchas gracias, Rocío. Muchas gracias, ministra. De acuerdo al programa, en primer lugar expondrá el señor Sebastián Rebolledo sobre la prueba del daño ambiental, y en segundo lugar expondrá la señora María Angélica Alegría sobre la determinación de medidas de reparación en daño ambiental. Luego de ambas presentaciones, tal como dijo la ministra, habrá una ronda de preguntas. Para ello, por favor, les pido hacerles sus consultas en el menú Preguntas y Respuestas que aparece en Zoom. También, si lo prefieren, pueden enviarlas por correo electrónico al correo jornadas@3ta.cl. Sin más, daremos paso entonces a la exposición del señor Sebastián Rebolledo, quien es abogado de la Universidad Diego Portales, Master of Law en Derecho y Tecnología de la Universidad de Tilburg, Países Bajos, máster en razonamiento probatorio de la Universidad de Girona, Cataluña, doctorando en Derecho de Economía y Empresa de la misma universidad. Cuenta con más de 10 años de experiencia, desempeñándose como abogado en el sector privado y en la Superintendencia de Medio Ambiente. Por favor, señor Rebolledo, cuenta con 20 minutos. Muchas gracias, Rocío. Primero, agradecer a todos los participantes, a María Angélica y particularmente al Tribunal Ambiental por la organización de este evento y la invitación a participar del mismo, a su ministra, ministros, asesores, asesoras y todos sus funcionarios y funcionarias. Voy a compartir pantalla para mostrarles la presentación. ¿Me confirman, por favor, si es que se ve en pantalla completa? Sí, perfecto. Ok. Bueno, primero, algunas prevenciones sobre lo que significa discurrir, conversar y discutir sobre la prueba del daño ambiental. Número uno, hablar sobre la prueba en general. Es un tema bastante peliagudo. Cuando me hicieron esta invitación sobre el tema en genérico, la prueba del daño ambiental, lo primero que pensé fue, bueno, ¿cómo circunscribo esto a algo que pueda ser abarcable en 20 minutos y al mismo tiempo interesante? Y por lo tanto decidí enfocarme en algunas cuestiones que por supuesto más adelante voy a mostrar con mayor detalle, bastante específicas. La presentación y mi exposición no será tanto analítica, sino más bien descriptiva, y esto porque también, como me advirtieron de parte del Tribunal Ambiental, al ser una jornada de capacitación y haber participantes que no son solamente abogados, y tampoco no solamente abogados del derecho ambiental, sino que de otras disciplinas jurídicas, y al mismo tiempo expertos de otras disciplinas que no son necesariamente jurídicas, prefiero concentrarme en algunas cuestiones descriptivas sobre el daño ambiental. ¿Okay? Esas son una prevención general.
Ok, en cuanto a la estructura de mi presentación, me referiré principalmente a 4 grandes temas. Uno, daré algunas coordenadas generales respecto de qué es lo que, cómo está regulada la reparación por el daño ambiental. Segundo, describiré muy brevemente y explicitaré en cuáles de los elementos de la acción de reparación por daño ambiental me concentraré. Es completamente necesario, pero no pretendo ahondar mucho en el tema, ni tampoco entrar en discusiones analíticas sofisticadas desde la perspectiva del razonamiento probatorio. Me referiré a algunas nociones generales y específicas sobre la prueba. Y finalmente, en lo que gastaré más tiempo, entregar algunos datos y me referiré particularmente a alguna jurisprudencia de los tribunales ambientales y de la Corte Suprema sobre la materia que trata esta presentación. Respecto a las coordenadas generales, en primer lugar, cabe señalar que la regulación general y primigenia de la responsabilidad por daño ambiental está establecida en la Ley 19.300, particularmente en su título tercero. En este hay 2 párrafos que tratan principalmente, el primero del daño ambiental y el segundo del procedimiento. De estos me interesa particularmente el artículo 51, que es un artículo bien cortito, que hay que escudriñar un poco, pero que en él se presentan lo que se denominan los elementos de la responsabilidad ambiental. Los otros artículos que tratan sobre otras materias, lamentablemente, por cuestiones de extensión, como les decía, por muy interesante que sea, tampoco serán objeto de esta presentación. Y en segundo lugar, también está regulado el procedimiento por daño ambiental más específicamente y más extensamente en el título tercero, párrafo cuarto de la ley número 20.600, que crea los tribunales ambientales. Acá se trata muchas materias, se trata sobre la prueba, particularmente la valoración y reglas de admisibilidad y exclusión de la prueba. Se tratan algunas pruebas específicas como la prueba documental, más latamente la prueba testimonial, oportunidades para pedir declaración, informes periciales, etc. ¿Okay? Esas son las coordenadas generales, ese es el principal marco regulatorio sobre la responsabilidad por daño ambiental en nuestra legislación. En cuanto a los elementos de la responsabilidad ambiental, como les decía, esta está regulada específicamente en el artículo 51, inciso primero de la ley número 19.300, de base general del medio ambiente, que para muchos acá debe ser bastante conocida, y señala que todo el que culposa o dolosamente cause daño ambiental responderá del mismo de conformidad a la presente ley. Bueno, como les decía, hay que escudriñar un poco este inciso, pero uno puede hacer algunas distinciones para identificar estos elementos, algunas precisiones. Por ejemplo, un primer elemento de la responsabilidad por daño ambiental, de acuerdo a la lectura de este artículo, es que tiene que siempre haber, esto es un poco implícito, pero es obvio, una acción u omisión. ¿Eh? Una acción u omisión de un agente, de una persona, natural o jurídica. En segundo lugar, esta acción tiene que ser dolosa o culpable. Este tiene que ver con el elemento volitivo, cuál es la intención, si es que había intención por parte de la gente que causa el daño ambiental. En tercer lugar, como siempre ocurre en las acciones en los casos de responsabilidad por daños, habiendo algunas excepciones que no tampoco, por razones de extensión, siendo muy interesantes, no entraré a detallar en esta presentación, tiene que haber una relación causal entre el hecho A, es decir, la acción u omisión, y el hecho B, en este caso, el daño ambiental. Y finalmente, y de forma necesaria, es una condición necesaria para que sea exitosa una acción por demanda de reparación de daño ambiental, tiene que haber, obviamente, daño ambiental. ¿Okay? Sobre este elemento en particular me concentraré. Dejaré todos los otros elementos, aunque puede ser que alguna consulta surja al final de la presentación. Me podría abocar a ellas, pero en particular me concentraré solamente en el elemento daño ambiental. Entonces la pregunta es, ¿qué es el daño ambiental? Estas son cuestiones bastante generales. El daño ambiental está definido en la letra E del artículo 2 de la ley 19.300 y lo define como toda pérdida, disminución, detrimento o menoscabo, y esto es muy importante, esta es la palabra clave, significativo, inferido al medio ambiente o a uno o más de sus componentes. ¿Okay? Sobre esto, la jurisprudencia, particularmente en lo que voy a denominar como la segunda fase de la jurisprudencia por daño ambiental,
ha sido particularmente enfática y sobre esto se han desarrollado un montón de criterios que pasaré a especificar más adelante. Sin perjuicio de que en lo que también denomino como la primera fase de las acciones por daño ambiental, también hay un desarrollo bastante importante. Por ejemplo, en términos de ya entrando en jurisprudencia y precisiones jurisprudenciales, ¿qué ha señalado la Corte Suprema respecto de lo que se debe entender por un daño ambiental significativo? Y esta, siendo una de las distintas definiciones o precisiones que se han entregado, señala que es significativo el daño ambiental siempre que altere el ecosistema de manera importante, que genere una pérdida cualitativa considerable, no necesariamente una pérdida cuantitativa, aunque sea de baja entidad. Esto porque, como ha señalado la misma Corte, la apreciación del daño ambiental y de que sea significativo depende de múltiples factores, ¿no? Atendida la naturaleza del componente del medio ambiente que se busca proteger. De esta forma ya se entrega una precisión de los alcances y del concepto y de lo que se tiene que entender por significativo dentro de la definición de daño ambiental, que abre un montón de puertas a otros conceptos y, como dice la Corte Suprema, factores o criterios. Sobre esto es importante destacar que la misma jurisprudencia de la Corte ha señalado que en la construcción, determinación y evaluación de estos criterios hay un montón de otras definiciones o una serie de otras definiciones también establecidas en la ley que no son taxativas, ¿okay? No son una serie de definiciones taxativas, ni tampoco de criterios taxativos, en virtud de los cuales se puede determinar la significancia del daño ambiental. Por ejemplo, la definición de medio ambiente, que no vamos a entrar en detalle sobre la misma, pero todos sabemos que es bastante amplia. Se dice que ya la misma definición de medio ambiente comprende prácticamente todo lo que nos rodea, incluyéndonos nosotros mismos. La definición de biodiversidad o diversidad biológica, protección del medio ambiente, conservación del patrimonio ambiental, reparación, entre otras. ¿Okay? Ahora, entrando en algunas nociones generales sobre la prueba para después, ya, con lo que hemos dicho sobre la definición de daño ambiental y la significancia del mismo, quiero entregar algunas nociones generales sobre la prueba que particularmente las voy a plantear en formato de pregunta. Esto no necesariamente es conocido por los que no son propios, no están formados en la disciplina jurídica, pero creo que es importante referenciarla. Por una parte, ¿cuál es el objetivo de las reglas de la prueba en los procesos y procedimientos legales? El principal objetivo institucional de la prueba y de las reglas probatorias es la averiguación de la verdad. Se entiende que si es que una sentencia no se conforma con una noción de verdad o no es correlativa a la verdad de los hechos respecto de los cuales se pretende pronunciar, se ha dicho, se entiende en la doctrina que esta decisión no es justa. Pero al mismo tiempo, sin perjuicio de que sabemos que la obtención o alcanzar la verdad en un contexto de investigación jurídica o en un contexto de investigación científica es una pretensión en algunos casos, si no es prácticamente siempre imposible, lo importante es que, sin perjuicio de que esta sea la pretensión o objetivo institucional primordial para las reglas probatorias, no se desconoce que por lo menos en un contexto de investigación jurídica hay también otros objetivos que se tienen que proteger. Por ejemplo, la celeridad de la solución de controversia y su solución definitiva. Esto se explica, por ejemplo, en el establecimiento de reglas respecto de los plazos y la cantidad, por ejemplo, de testigos que se pueden o no se pueden presentar en una determinada contienda. La garantía de la paz u orden social. Muy importante, la distribución de riesgo en el error de las decisiones. Se entiende que en toda decisión judicial siempre hay un riesgo de error de falsos positivos y falsos negativos. ¿Okay? Entonces hay reglas probatorias, que tampoco entraré a hablar sobre ellas específicamente, por ejemplo el estándar de prueba, que tiene por objeto de distribuir los riesgos de error en la decisión. Y al mismo tiempo también está establecida la protección, es un objetivo de las reglas probatorias, la protección de los derechos individuales o al secreto de determinadas comunicaciones, entre otras. Con la protección de los derechos individuales, el ejemplo más típico de reglas probatorias que tienen por objeto proteger los derechos individuales son las reglas de admisibilidad y las reglas de exclusión probatoria. Una segunda pregunta que también me importa vale la pena relevar, es ¿en qué se diferencia la investigación jurídica a la investigación o otras disciplinas o contextos de investigación?
Esto ha sido bastante desarrollado por la doctrina y tiene algunas importancias prácticas, por lo menos para comprender el sentido de las reglas probatorias, ¿ya? Y esto es que en los procesos judiciales, a diferencia de algunos otros contextos de investigación, generalmente existen limitaciones temporales, es decir, el juez no tiene, y las partes tampoco dentro del proceso, no tienen un tiempo infinito, ni tampoco tienen mucho tiempo para poder investigar los hechos que son los hechos relevantes del juicio. Al mismo tiempo pueden intervenir muchos intereses, muchos sujetos, muchos interesados dentro de un proceso. Los jueces, las partes, terceros, autoridades, peritos. Y esta cuestión es muy importante en un proceso judicial. La decisión que tiene que tomar un juez está determinada por un conjunto limitado de elementos de juicio, ¿ah? El juez no puede acudir a hechos que no hayan sido, ni a medios de prueba que no hayan sido puestos en su conocimiento o respecto de los cuales él ya no haya podido tener acceso a través de las herramientas que le entrega el mismo sistema jurídico. Y finalmente, que las decisiones jurídicas en un contexto, las decisiones en un contexto de investigación jurídica están dotadas de autoridad. ¿Ah? Esto quiere decir que la decisión que se toma en un contexto se tiene que respetar, en un contexto de investigación jurídica tiene que ser respetada, sin perjuicio, por supuesto, de, como bien sabemos, hay instancias de revisión de estas decisiones. Ahora, brevemente, algunas nociones específicas sobre la prueba, y esta es muy, muy, muy importante para lo que vamos a señalar más adelante, es qué es lo que se prueba. ¿Ah? En un contexto de investigación jurídica, lo que se prueba es lo que se denomina el objeto de prueba, ¿okay? Los objetos de prueba, en términos de razonamiento probatorio, se definen como, o se entienden como enunciados fácticos, ¿no? El enunciado fáctico es la proposición de un hecho jurídicamente relevante o P. Sé que esta parte es media lateral, pero es importante relevarla relevarla ahora. Un ejemplo simple en materia ambiental, en materia de daño ambiental, P, es decir, el enunciado fáctico relevante es X, Juan, causó daño ambiental. Pero lo importante de esto es que dependiendo del caso concreto, la prueba y configuración del daño ambiental requiere la corroboración de múltiples enunciados fácticos específicos distintos a este, que conforman al mismo tiempo este enunciado fáctico general. Dos ejemplos muy breves que muestran cómo en algunos casos es más o menos fácil construir este enunciado fáctico, cómo a veces en algunos casos es más fácil y en otros más difícil determinar cuál es el objeto de prueba. Por ejemplo, 1. Muerte pasiva de peces y riesgo de salud para la población en el lago Villarrica. Acá hay una mezcla de casos reales con casos ficticios. No estoy diciendo que todo esto sea real. Los enunciados fácticos específicos para corroborar este enunciado general, que sería el que constituye el daño ambiental, viene dado por acreditar la superación de límites establecidos para los parámetros coliformes fecales, por ejemplo, que se hayan realizado esta superación de manera continuada, por ejemplo, durante un periodo de al menos 5 años, esto en el caso concreto, que haya habido muerte de fauna íctica en el lago Villarrica y al mismo tiempo que haya habido una generación, se tiene que acreditar que se configura un riesgo de salud para la población. Este es un caso que podríamos denominar de un objeto de prueba en materia de daño ambiental más o menos complejo, ¿ok? Un ejemplo más simple, y que en la práctica suelen ser más simple, como se ven en algunas jurisprudencias, es el de la afectación de patrimonio arqueológico. En estos casos, los enunciados fácticos específicos que se tienen que acreditar, por ejemplo, en un caso que de hecho es bastante real, fue la construcción de un camino de acceso a la faena minera sobre los buffers de protección establecidos en las medidas de mitigación establecidas por la resolución y resoluciones de calificación ambiental. Ese es un primer enunciado fáctico. Y el segundo, suficiente, si es que ha acreditado para configurar el daño ambiental, es que se hayan destruido los sitios y restos de relevancia arqueológica protegidos. La diferencia en que entre algunos casos son más o menos complejos, como digo, y en la determinación del objeto de prueba viene dado asimismo por lo que vamos a ver más adelante, cuáles son los criterios o factores de determinación de significancia del daño ambiental y particularmente de cuál es la regulación normativa específica a la cual se puede acudir. Una segunda noción específica sobre la prueba, y esta es bastante interesante a propósito de unas dudas que plantearé más adelante, tiene que ver con el sistema de valoración de la prueba. De acuerdo al artículo 35 de la ley número 20.600, la regla de valoración probatoria o el sistema de valoración probatoria es la sana crítica. Y aquí la sana crítica ha sido bastante definida y existe mucha jurisprudencia de cómo se deben entender los elementos de
que conforman la sana crítica, particularmente cuáles son las razones lógicas o las reglas lógicas, las reglas científicas o las reglas de experiencia en virtud de las cuales el tribunal debe asignarle valor a los medios de prueba. Pero en el caso de los establecidos en el sistema de valoración que está establecido en la ley que crea los tribunales ambientales, se agrega un parrafito que no es común y que a mí me interesa particularmente hoy en día ahora relevar, que es que dice que tomará en especial consideración, dice, la multiplicidad, gravedad, precisión, concordancia y conexión de las pruebas, ¿ya? De manera que el examen conduzca lógicamente a la conclusión que convence al sentenciador. Dos preguntas que surgen a propósito de esto, que me hago en sentido retórico, después puedo entrar en detalle sobre esto, es que, ¿qué significa? ¿Cómo se aplica? ¿Y cómo se valora la multiplicidad, gravedad, precisión, concordancia y conexión de las pruebas? Si uno revisa la jurisprudencia tanto de la Corte Suprema y de los tribunales ambientales, a menos que se me haya escapado por ahí alguno, se hace referencia en algunos casos a los criterios que se utilizan en estos criterios en la valoración de la prueba. Sin embargo, no se desarrolla específicamente cuál es el contenido de cada uno de estos criterios, como sí se ha desarrollado por la jurisprudencia, de cuál es el contenido, cómo se deben entender las reglas lógicas, científicas o de experiencia. Esta es una cuestión que a mi juicio está al debe y que se puede relacionar con otra pregunta que tiene que ver si es que acaso estos criterios, la forma en que fueron establecidas por el legislador, se deben entender en lo que comúnmente se conoce en términos probatorios como la valoración conjunta de la prueba. A mi juicio no es necesariamente lo mismo. ¿Ah? La valoración conjunta de la prueba tiene que ver con un proceso de análisis de los medios de prueba, ¿ah? En el sentido de que el tribunal, el juez, el decisor debe realizar primero un análisis sobre cada uno de los medios de prueba individualmente considerados y después evaluar estos medios de prueba en su conjunto y verificar y justificar cómo quizás un medio de prueba que individualmente no tiene valor suficiente para tener por acreditado un hecho, sí puede tener valor en el caso que cuando se valora conjuntamente con el resto de los medios de prueba. Quizás, y aquí esto da para la discusión, lo que está diciendo el legislador, sin referirlo expresamente, es señalar de que la multiplicidad, gravedad, precisión, concordancia y conexión son los criterios específicos que se deben utilizar para la valoración conjunta de la prueba. Ahora entrando ya de lleno con este panorama más o menos general sobre algunas cuestiones probatorias, como les dije, no me voy a referir a todo, no me estoy refiriendo a cómo debemos entender las presunciones, las reglas de carga probatoria, las reglas sobre los estándares de prueba. Son muy interesantes, pero creo que escapan y podríamos pasarnos horas, días quizás discutiendo sobre esos temas también. Datos, para contextualizar un poco el análisis sobre la jurisprudencia sobre prueba y daño ambiental. A la fecha, como les decía, podemos distinguir dos grandes periodos sobre la jurisprudencia sobre prueba de daño ambiental desde la entrada en vigencia en el año 1994 de la ley 19.300. Hasta el año 2012, por simple juicio de que se pueden haber escapado muchísimos casos, tengo contabilizado al menos 30 sentencias de juzgados de letra en lo civil, junto con sentencias de Corte de Apelaciones y de Corte Suprema que acogen demandas de reparación por daño ambiental. Sin embargo, aquí me voy a concentrar para efectos prácticos en las decisiones de los tribunales ambientales. En el caso del primer Tribunal Ambiental de Antofagasta, hay dos sentencias que se terminan en conciliación y transacción, las otras están pendientes. Por lo tanto, no hay mucho material para referirme o analizar la forma en que el tribunal ha configurado el daño ambiental. En el caso del segundo tribunal ambiental hay 22 sentencias, 5 de ellas terminan en conciliación o transacción, por lo tanto nos quedan 17 en el tribunal ambiental de Valdivia, 23 de las cuales 6 terminan en conciliación y también nos dejan 17. Eso es un total de 34 sentencias que se pronuncian sobre el fondo, acogiendo o rechazando la demanda de reparación por daño ambiental. En este mismo periodo, revisando la sentencia de la Corte Suprema, por supuesto, me corrigen si me he equivocado, creo que se me pueden haber escapado algunas, hay 3 recursos de casación en la forma y en el fondo, en los cuales se acoge el recurso, reconociendo el daño, mientras que hay 14 de los cuales se rechazan, se declaran inadmisibles o desiertos.
¿ok? Sobre este universo de sentencias, elegí algunas para poder referirme. Aquí entramos en tres cuestiones importantes sobre la significancia del daño ambiental. La primera, y sobre la cual más se ha pronunciado la sentencia, la jurisprudencia tanto de los tribunales como de las Cortes Supremas, es la determinación de la significancia. Lo primero que hay que señalar sobre esto es que la significancia, como tal, es un concepto jurídico indeterminado, es decir, que no existen parámetros preestablecidos por el legislador para su determinación, y por esto se dice que los tribunales deben identificar, desarrollar, motivar, justificar la aplicación de criterios para su determinación. En términos de pregunta, y esto es una cuestión que la volveré más en la última lámina, volveré más adelante lo dejo abierto. Yendo a hacer un poco de historia, una de las primeras sentencias que he encontrado que se refiere sobre esta materia, es una sentencia, y ha sido citada también por los tribunales ambientales, es una sentencia del Juzgado de Letra de Puerto Montt, en el rol 612 de 1999, que señala: se ha estimado que corresponde precisamente a la jurisprudencia, en base a las pretensiones que se le presenten, ir creando un concepto dinámico y flexible que puede ser aplicable a cada caso particular. ¿Qué es lo relevante de esta primera aproximación a la determinación de la significancia? Es que se refiere a que corresponde a la jurisprudencia, que es un concepto dinámico y flexible, y que sea aplicable a cada caso particular, a cada caso concreto. ¿Qué es lo que ha dicho la Corte Suprema más recientemente, siguiendo esta misma línea de determinación de los criterios de significancia o determinación de la significancia del daño ambiental? Lo que dice es que definitivamente el legislador, al hablar de significancia en el daño ambiental, incorporó un elemento normativo, el que debe ser interpretado, dice la Corte, a la luz de los principios que informan la materia en estudio, el derecho ambiental, y en particular del concepto de medio ambiente establecido en la ley. Por eso hablaba más atrás de la importancia de los conceptos, de algunos conceptos definidos en la ley 19.300. Pero aún así, dice, no es posible enmarcarlo dentro de una definición unívoca, porque su fisonomía, dice, la significancia, dependerá del área o elemento del sistema global que se pretenda proteger, los que atendida a su naturaleza se encuentran en constante modificación. ¿Ven cómo se van agregando distintos parámetros por parte de la jurisprudencia respecto de cómo construimos la significancia? Pareciera ser de que nos está entregando, al fin y al cabo, la Corte, la jurisprudencia, elementos para poder construir la significancia, pero al mismo tiempo nos está abriendo el abanico, nos está abriendo muchas puertas. Esto no necesariamente es criticable, pero sí es importante tenerlo en cuenta y en consideración. Algunos criterios específicos a los cuales se ha referido, por ejemplo, la Corte Suprema. En la sentencia de rol 37.273/2017, en el considerando 14, se habla de la duración, magnitud y extensión del impacto. Se habla también, y esta cuestión es muy importante, que la mera infracción a alguna normativa o un instrumento de carácter ambiental no configura por sí misma el daño ambiental significativo. La infracción a una RCA, la infracción a una norma de emisión, la infracción a un plan de prevención de contaminación u otro instrumento de carácter ambiental no es condición necesaria y suficiente para que se permita configurar el criterio de la significancia. Por eso es importante identificar cuáles son estos criterios, como el de duración, magnitud y extensión. Pero hay otros, como cuáles, por ejemplo, la cantidad de recursos afectados y si ellos son reemplazables, la calidad o valor de los recursos dañados, el efecto que acarrean los actos causantes en el ecosistema y la vulnerabilidad de este último, la capacidad y tiempo de regeneración del componente del ecosistema afectado. La intensidad, duración, dimensión y la zona geográfica de la contaminación y la situación general del medio ambiente. El abanico se sigue ampliando. Por ejemplo, y aquí una síntesis de criterios de significancia utilizados en la jurisprudencia solamente en este segundo periodo, es decir, del 2013 a la fecha. Aquí ya por lo menos hemos identificado 16 criterios. Y aquí debo hacer la prevención y señalar de que estas son unas láminas que estoy reciclando de una presentación que tuve el placer de realizar junto a un colega, Maximiliano Alfaro, así que también le tengo que dar los créditos expresamente.
Esta lámina encuentro que es muy reveladora respecto a los distintos criterios de significancia que ha utilizado la jurisprudencia. Ahora, una cuestión que a mi juicio es una pregunta muy interesante, precisamente a propósito de la variabilidad y la cantidad de criterios que ha existido y el desafío con el que tienen enfrente los tribunales a la hora de analizar la prueba para determinar si es que se configura o no se configura daño ambiental, y particularmente la significancia del daño ambiental, tiene que ver con si es que acaso es o no necesario aplicar una metodología. Y si es que es necesario aplicar una metodología, ¿cuál es esta metodología? Y estoy hablando no de metodología necesariamente científica, aunque pueda extraerse de esta metodología, pueda extraer ciertos elementos de alguna otra disciplina, sino que estoy hablando de una metodología de razonamiento jurídico y particularmente de motivación y argumentación jurídica por parte de los decisores. Una metodología que creo yo que se puede identificar a propósito de las primeras sentencias de los tribunales ambientales, particularmente el segundo tribunal ambiental, en este segundo periodo, es que se realizaba un análisis conjunto en términos probatorios y evaluativos, tanto de la afectación de cada componente y su significancia. No se separaba lo que pareciera ser hoy en día una cuestión lógica, es en distinguir si es que hay primero o no un impacto, y luego evaluar y determinar si es que ese impacto es o no significativo. ¿Ya? Luego empieza a hacer este análisis, pero la metodología no hace más que distinguir en este primer periodo entre estas dos etapas. Luego se ve o se empieza a apreciar en la sentencia de los tribunales ambientales una metodología un poco más sofisticada y que viene dada en cierta medida por algunas también recomendaciones o observaciones que realizan las Cortes Supremas en algunas de sus sentencias. Y esto es, por ejemplo, la metodología que ha aplicado el tercer tribunal ambiental especialmente, también hoy el segundo tribunal ambiental en algunas sentencias que tiene que ver con primero, ok. Están diciendo que aquí pudo haber habido daño ambiental producto de la acción X. Ok. Delimitemos el área física de la controversia. ¿De dónde estamos hablando que se puede producir el daño ambiental? Segundo, identifiquemos cuál es el ecosistema afectado, o cuál es el ecosistema que puede haberse visto afectado en particular. Y tercero, identifiquemos cuáles son las funciones y servicios ecosistémicos afectados para determinar la significancia. Por ejemplo, los servicios ecosistémicos, si provee o no provee servicio ecosistémico, si se asegura o no se asegura, y cuál es el riesgo de asegurar la permanencia y capacidad de regeneración de los componentes, y finalmente mantener las condiciones que hacen posible la evolución y desarrollo de la especie y los ecosistemas del país, preservación. Al mismo tiempo, esta metodología, vale la pena destacar, toma ciertos criterios que vienen establecidos por la Directiva de Daño Ambiental de la Comunidad Europea. Ahora, un análisis específico de una sentencia, de este caso del segundo tribunal ambiental, hay muchas más que analizar, pero quiero mostrarles más o menos cómo se aplica esta metodología, cuál es la forma en que el tribunal determina la significancia. Tiene que ver con el caso Municipalidad de Santo Domingo en contra de Sociedad Inmobiliaria Alto Hotel Yali. Los hechos particularmente tienen que ver con la construcción de un camino de forma adyacente a la Quebrada La Loma, en la comuna de Santo Domingo, incluyendo obras de modificación de cauce, sin contar con permiso de la DGA, la construcción del camino en sectores del cauce de la quebrada y la disposición del material en la quebrada. ¿Cuáles son los aspectos relevantes de esta sentencia? Y esto se relaciona con lo que señalaba la metodología en el caso anterior, es que el tribunal explicita un enfoque que no manifestaba anteriormente, que tiene que ver, por lo menos no de forma directa, y que tiene que ver con la forma en que interactúan los diversos componentes del medio ambiente para dar cuenta de la significancia del daño ambiental. Y esto tiene que ver con algo que ha señalado la Corte Suprema a propósito también de una sentencia de este periodo, que dice, mira, para determinar la significancia del daño ambiental, usted tiene que evaluar la prueba y considerarla no respecto de cada uno de los componentes del medio ambiente por separado. Y si es que acaso no se configura la significancia, o usted no estima como juez que se configura la significancia respecto de cada uno de estos componentes por separado, rechazar la acción de la demanda de reparación por daño ambiental. Lo que debe hacer es, para determinar la significancia, dado que al fin y al cabo estamos hablando de componentes del medio ambiente, es evaluar en la forma en que interactúan y se relacionan estos componentes, por baja que haya sido la significancia en la afectación respecto de cada uno de ellos individualmente considerado.
En este caso en particular, y hablando solamente del componente cauces, porque también se analizó y se configuró el daño ambiental sobre los componentes vegetación y sobre el componente suelo, el tribunal consideró los siguientes criterios. Por ejemplo, la fragilidad del área dañada, las quebradas, cauces y laderas, cuya intervención se encuentra protegida, de nuevo, por diversos cuerpos legales, la modificación del ciclo hidrológico a alterar los patrones de escurrimiento e infiltración, con los que se altera la disponibilidad y calidad de la agua, efectos sobre la vegetación de naturaleza higrófila, es decir, que depende de la disponibilidad de agua, y la alteración de los patrones de escurrimiento natural de las precipitaciones, aumentando riesgos para el medio ambiente, y ojo, que ha sido bastante enfática también la Corte de señalarlo como un criterio de determinación de la significancia muy importante o de alto peso, que es la afectación o el riesgo a la salud de la población ante eventos de lluvias intensas, en este caso ante eventos de lluvia intensa. No sé cómo estoy de tiempo. Puedes extenderte unos minutos más, gracias. Ya, estoy terminando en todo caso. Esta es la última lámina que la dejé pendiente a propósito de una de las consultas que planteé cuando revisábamos brevemente la noción específica de la prueba, particularmente del sistema de valoración probatoria, y cómo se ha entendido y cómo se ha desarrollado por parte de la jurisprudencia de la Corte Suprema, que tiene que ver si es que la determinación de la significancia en definitiva es un ejercicio de razonamiento probatorio o de razonamiento jurídico. ¿Okay? ¿Qué es lo que ha señalado la Corte? Y en dos sentencias bastante cercanas al tiempo. Les pido disculpas de antemano, lo debería haber hecho antes, por la cantidad de texto en algunas láminas, pero donde tengo entendido que esto va a quedar a disponibilidad del público, prefiero que sean bien autoexplicativas y no dejar cuestiones muy abiertas. En esta sentencia del 2 de abril del 2018, en su considerando 14, la sentencia, que es una sentencia de casación, la Corte Suprema señala que efectuado conforme a las reglas de la sana crítica, el examen de los antecedentes del caso, se demuestra que la actuación de la demandada generó un daño al medio ambiente que califica de significativo. Es decir, relaciona inmediatamente el análisis de los medios de prueba, la valoración de los medios de prueba, con la configuración de la significancia. ¿Ok? Entrega las razones y entrega las razones por las cuales estima que así se ocurrió. Dice que en consecuencia se da por establecida la aseveración contenida del recurso respecto de la infracción a las reglas de la sana crítica, en especial al ponderar la multiplicidad de las mismas. Es decir, aquí lo que señala la Corte Suprema es que habiendo revisado la aplicación de las reglas de la sana crítica por parte del Tribunal Ambiental, señala que en el caso concreto se debería haber configurado la significancia. ¿Okay? ¿Qué es lo que dice en definitiva? ¿Qué es lo que hace en definitiva? Acoge el recurso de casación en la forma por infracción a las reglas de la sana crítica, señalando de que habiéndose aplicado las reglas de la sana crítica correctamente, se debería haber determinado la significancia. Es decir, aplicando las reglas de la sana crítica, que tiene que ver con evaluación de hechos, se debería haber configurado la hipótesis normativa de daño ambiental por haberse configurado la significancia. En una sentencia que es muy próxima a esta, posterior y muy próxima, la misma sentencia de Corte Suprema, también a propósito de un recurso de casación, primero rechaza como improcedente el recurso de casación en la forma, pero la acoge, y esto es lo curioso, porque en el primer caso que le mostraba, acoge el recurso de casación en la forma, pero en este caso acoge el recurso de casación en el fondo, señalando que todos estos antecedentes, todos los que se expresan, todos los elementos de juicio, toda la prueba disponible en el proceso, entregan evidencia suficiente en relación a la significancia del daño sufrido por la bahía Quintero. En especial, la vulnerabilidad del ecosistema, que no puede limitarse uno a un análisis meramente cuantitativo, la cantidad de especies afectadas, el tiempo de duración de las mediciones de metales pesados, los componentes medioambientales, etc. Y señala adicionalmente que ninguno de estos elementos ha sido analizado en profundidad por el fallo recurrido, limitándose a examinar la significancia solamente a la luz de los criterios de duración y cantidad de especies afectadas, lo cual, dice la Corte Suprema, es insuficiente para determinar la verdadera extensión del daño ambiental y determinar la significancia. Y en este caso, lo que hace la Corte Suprema es acoger el recurso de casación en el fondo,
particularmente por una infracción a la letra E del artículo 2 de la ley 19.300, es decir, de la forma en que se debe entender o de la definición del concepto de daño ambiental. Lo que llama la atención de esto, volviendo al tema, es que, y esto es una cuestión que no es propia solamente, no es extraño que se presenten confusiones. Yo creo que la jurisprudencia de la Corte en este sentido tiende un poco a confundirnos. No digo que se confunda, digo que nos confunda a nosotros como lectores de esta sentencia. Particularmente porque, por lo menos de mi perspectiva, si es que uno pretende hacer una distinción explícita y categórica entre los hechos y el derecho, no queda muy claro por qué en un caso se acoge el recurso de casación en la forma y por qué en otro caso se acoge mediante un recurso de casación en la forma, en el fondo. Los matices en cada una de estas sentencias, por supuesto, y las discusiones pueden ser variadas, pero y con esto voy terminando. Una de las particulares relevancias que ha habido sobre la determinación de contenido y el análisis de los hechos que pueden darle contenido, el análisis de los hechos vinculados a un concepto jurídico indeterminado como el de la significancia, que a su vez viene amarrado con un contenido jurídico o normativo bastante potente, como hemos visto que la misma Corte ha señalado que se tiene que vincular con una serie de otros principios y definiciones de nuestra regulación ambiental, es lo que es que, como se han señalado en algunos casos y en la doctrina comparada, que en materia ambiental, y particularmente cuando hablamos de conceptos jurídicos indeterminados, como se trata de la significancia, la distinción entre hechos y derechos pasa a ser muy sutil, ¿no? Y esto es un llamado particularmente a, finalmente, la motivación, el razonamiento y la forma en que se exponen en la sentencia la distinción entre hechos por un lado, la distinción entre el derecho, la forma en que se tienen por acreditado cada uno de los hechos que configuran finalmente, o lo que se dan permiten configurar finalmente, en un caso concreto, el daño ambiental. Bueno, con eso termino. Muchas gracias y sé que puede haber muchas consultas. Como les digo, podría haber hablado de muchos temas, pero espero que después la discusión se amplíe y sea bien enriquecedora. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Rebolledo. Ha sido sin duda una exposición muy clara y un tema muy apasionante que dan para mucho más. También espero que la discusión sea enriquecedora. Por favor, les pido que tomen nota en preguntas y respuestas del Zoom o envíen sus preguntas a jornadas@3ta.cl. Continuaremos con la presentación de la señora María Angélica Alegría, quien abordará el tema de la determinación de las medidas de reparación del daño ambiental. La señora Alegría es ingeniera civil hidráulica, licenciada en Ciencias de la Ingeniería de la Universidad de Chile. Durante 27 años trabajó en la Dirección General de Aguas en distintos cargos hasta el año 2011, desempeñándose posteriormente en el área privada en temas ambientales y de recursos hídricos en distintas empresas. Por favor, señora Alegría, cuenta con 20 minutos para realizar su presentación. Tienes que abrir tu micrófono, María Angélica. Y presentar con pantalla completa, por favor. Les pido disculpas. Estaba agradeciendo la invitación de la ministra y les contaba que lo que les voy a relatar en esta presentación es una mirada bastante más técnica, por lo tanto le pido disculpas por algunas audacias a lo mejor que expuse en alguna diapositiva, pero lo que quiero relatarles es un poco la perspectiva más como científica técnica respecto de lo que es la medida de reparación en el contexto del daño ambiental. Hay algunas diapositivas que son muy coincidentes con lo que planteó Sebastián, ni que nos hubiéramos puesto de acuerdo porque hasta destacamos las mismas palabras.
pero a mí me van a servir de referencia para todo lo que les voy a relatar después respecto de lo que se entiende como medidas de reparación. Entonces, voy a poner en pantalla completa, como me pidió Rocío, y en primer lugar, las demandas por reparación de daño ambiental, uno debiera y tiene que entender que son efectivamente, como dijo Sebastián, procedimientos destinados a obtener la reparación del medio ambiente dañado, y eso según lo que establece el artículo 53 de la ley 19.300 en relación al artículo segundo y las letras E, L y S, que él la relató bastante bien, en donde el daño ambiental se entiende como toda pérdida, disminución o detrimento, menoscabo significativo, ahí también subrayé lo mismo, que se infiera al medio ambiente o a uno o más de sus componentes. Después la letra L define meridianamente claro lo que es el medio ambiente como un sistema global que está constituido por elementos naturales y artificiales de naturaleza física, química, biológica, socioculturales, y las interacciones en permanente modificación por una acción ya sea humana o natural, que rige y condiciona la existencia y desarrollo de la vida en sus múltiples manifestaciones. Y finalmente la letra S define lo que es reparación y la entiende como la acción de reponer el medio ambiente o uno más de sus componentes a una calidad similar a la que tenía con anterioridad al daño causado, o en caso de no ser posible, restablezca sus propiedades básicas. Ahora, el marco teórico de esto, uno del análisis de las normas de la ley, en particular el artículo 51 al 55, uno tiene que, para poder probar el daño ambiental, se deben dar como condiciones básicamente tres, que es la existencia de un daño, el acto ilícito y la causalidad entre daño y acto ilícito. Pero para efectos más bien técnicos, a mí me interesa relevar lo que se señala respecto de la existencia de un daño, porque los tribunales ambientales no analizan nada, ni un requisito adicional, si del análisis inicial considera que no hay un daño, ¿ya? Pero además de la existencia del daño, el tribunal también analiza que ese daño sea significativo, que es el requisito famoso de la ley 19.300 en el artículo segundo letra E. Por eso, técnicamente, no basta con acreditar un daño al medio ambiente, sino que además ese daño tiene que haber sido importante, relevante, considerable. Y eso se debe probar desde parámetros tanto cuantitativos como cualitativos. Las dos consideraciones son importantes. Ahora, otra distinción necesaria que uno debe hacer y que llama la atención cuando uno trabaja estos aspectos técnicos es que hay dos instancias para determinar el daño. En el caso de una sentencia, el Tribunal Ambiental probó que el titular provocó daño ambiental. Eso es como bien claro para uno cuando lo lee. Sin embargo, la conciliación es diferente, porque no necesariamente existe un reconocimiento de la responsabilidad del autor por daño ambiental, y a mi modo de ver esto convierte la conciliación en un instrumento que puede ser un aporte, pero que tiene un tremendo desafío y que es el que tiene que cumplir con la norma de indemnidad de daño ambiental que establece el artículo 44 de la ley 20.600, y eso con el objeto de que el proceso se haga cargo adecuadamente de poder reparar el ecosistema dañado, ¿ya? Entonces, de darse la situación de un proceso de conciliación, las partes y el tribunal debieran determinar correctamente el daño ambiental provocado, porque es en virtud de la determinación de ese daño que pueden adoptarse medidas de reparación que sean idóneas, que sean proporcionales y que sean eficaces. Por otra parte, la magnitud del daño ambiental que determine el tribunal como requisito de concurrencia de responsabilidad debe relacionarse estrechamente con las medidas de reparación en general, para que de nuevo sean idóneas al objetivo de restaurar el medio ambiente. Entonces, es necesaria la argumentación lógico-legal con los criterios técnicos y científicos, especialmente al momento de fundamentar la necesidad de reparar el medio ambiente y las acciones a tomar, tanto para restaurar como para evitar que se vuelva a producir el daño. Y esto trae como consecuencia que siempre debe tenerse a la vista cuáles fueron los hechos que provocaron el daño ambiental, reprochables por el ordenamiento jurídico, no cualquiera, sino que eso, para que las medidas de reparación no solo se condigan con los razonamientos que llevaron a acoger la acción, sino que tiendan a evitar que se siga produciendo el daño ambiental o que se repita. Y esto es de suma importancia porque es ilógico imponer medidas de reparación si no se adoptan medidas que eviten que se repita el mismo hecho, provocando nuevamente un daño ambiental. Además,
hay que considerar que reponer el sistema al estado anterior de producido el daño no significa necesariamente que ese objetivo deba cumplirse de inmediato, ¿ya? Sino que significa que deben adoptarse medidas necesarias para que con el paso del tiempo y las medidas de apoyo y seguimiento adecuadas, ese ecosistema se recupere a la situación más similar a la de antes de que el daño se produjera. Entonces se trata, en síntesis, de la adopción de medidas para iniciar o acelerar la recuperación de un ecosistema con respecto a su salud, integridad y sustentabilidad, como lo dicen Fernández et al. En el documento que les señalo ahí en la referencia. Otro tema importante a considerar es tener en cuenta que los ecosistemas cambian con el tiempo. Los ecosistemas son sistemas dinámicos y por lo tanto no están en un estado estático de equilibrio permanente. Por lo tanto, cuando ocurren grandes perturbaciones, las comunidades experimentan cambios paulatinos de estructura y composición específica, y eso influye en la conformación del medio biótico y del paisaje. Y aquí les quería, a modo de ejemplo de lo anterior de los grandes cambios, comentarles algo respecto al cambio climático, ¿ya? Porque es necesario, en mi opinión, incorporar o por lo menos considerar en las medidas de reparación las incertidumbres climáticas, ¿ya? Es importante tener en cuenta que los escenarios de cambio climático, cuando se incorporan en estos análisis, están diseñados para una cosa bien específica. Los escenarios de cambio climático fueron diseñados para la reducción y mitigación de emisiones de gases de efecto invernadero, pero no para otras variables medioambientales. No, por ejemplo, para el caso del agua. Entonces, por eso, cuando uno analiza esta incorporación, de cómo incorpora estas componentes de cambio climático, por ejemplo, para el caso de los recursos hídricos, que es mi área de especialidad, no son estos modelos muy certeros en temas de eventos hidrometeorológicos extremos, ¿ya? Pero se intenta lo que se llama bajar o escalar los modelos a aspectos hídricos que incluyen lo que ustedes seguramente han escuchado como forzantes de precipitación o forzantes de temperatura, para poder ajustarlo a la situación de recursos hídricos más que a las emisiones de gases de efecto invernadero. Entonces, ¿por qué les relato este ejemplo como un gran cambio que afecta a los ecosistemas? Porque cuando alguien determina o cuando se determina un daño ambiental sobre una componente o sobre un ecosistema, cuando se formula o se plantea formular medidas de reparación respecto de esa componente o de ese ecosistema, es importante pensar que esa medida tiene que ser coherente con un escenario en donde en 20 años más, por ejemplo, va a llover menos, va a haber menos agua, o va a haber alguna consideración respecto de esto que es distinta, ¿ya? Eso es importante tenerlo en cuenta y debiera irse incorporando de a poco en la formulación de medidas de reparación. Y otro aspecto interesante respecto de este tema de cambio climático, que más que la precipitación y temperatura, es que últimamente, a raíz de algunos hechos que han estado aconteciendo, particularmente en zonas costeras, es que se está evidenciando el efecto de las marejadas por cambio climático. Y eso ha sido una constatación bien práctica en el sentido de que cuando nosotros hemos trabajado, por ejemplo, con elementos hidráulicos en ríos, en la zona de desembocadura, uno ha podido detectar, por ejemplo, que comunas que son abastecidas por empresas de agua potable cuyas captaciones de agua las tienen en la zona de desembocadura a menos de 1 kilómetro de la confluencia al mar, cada vez son más afectadas por marejadas más continuas, más frecuentes, más intensas y que tienen mayor alcance, que están afectando sus infraestructuras de captación que antes no pasaba. Entonces, como esto del tema del cambio climático es relativamente nuevo, este tema de las marejadas es otra consideración que se nos viene a sumar al tema de cambio climático. Eso a modo como de ejemplo y comentario. Ahora, otro aspecto importante a tener en cuenta es este tema de la resistencia y resiliencia, en donde se tiene que, por la interacción de los componentes de los ecosistemas, surgen propiedades como resistencia y como resiliencia, en donde la resistencia es la capacidad de un ecosistema de mantener sus atributos estructurales y funcionales frente a una perturbación. A diferencia de eso, la resiliencia es la capacidad de recuperar estos atributos estructurales y funcionales, pero después de haber sido dañados o alterados por una perturbación. Esto también es importante a tener en cuenta.
Entonces, si las perturbaciones alcanzan ciertos niveles de magnitud, extensión y frecuencia, traspasando determinados umbrales o límites, se provoca una afectación directa a componentes esenciales de los ecosistemas y eso hace que su capacidad de resiliencia sea insuficiente. Por lo tanto, se generan cambios que muchas veces son irreversibles naturalmente, causando, por supuesto, un daño ambiental grave. Por otro lado, los ecosistemas se recuperan por sí solos cuando no existen agentes tensionantes o barreras que impidan su regeneración. Ahora, si a un ecosistema degradado se le eliminan los factores tensionantes, se inicia un proceso de regeneración natural que es conocido como una restauración pasiva o sucesión natural. Entonces, una de las primeras acciones para recuperar un ecosistema es eliminar los factores que impiden la expresión de los mecanismos de regeneración natural. Pero cuando los ecosistemas están muy degradados o muy destruidos y han perdido sus mecanismos de regeneración propios, entonces hay que apoyarlos. Y eso se llama restauración activa o asistida. Es decir, con ayuda humana se asiste y ayuda al ecosistema para garantizar el desarrollo de los procesos de recuperación y superar los elementos tensionantes que impiden esa regeneración. Por otra parte, es importante tener en cuenta que se debe atender siempre a las características de cada ecosistema y aquellas particularidades que lo hacen único, ¿ya? De esa forma, incluso en aquellos elementos del ecosistema que no pueden ser reparados, al momento de establecer medidas compensatorias se consideran aquellas que privilegian entregar características similares a las deterioradas. Entonces, en los criterios y lineamientos para la definición de objetivos y acciones de reparación de daño ambiental que están destinados a orientar y facilitar la redacción de sentencias, tienen que considerar los componentes, las interacciones, las funciones y los servicios ecosistémicos que brindan a los seres humanos los sistemas naturales y el valor ecológico del ambiente en sí mismo. Todo eso con el objetivo de recuperar o restaurar ecosistemas dañados o perturbados. Se requiere entonces un enfoque que integre factores ecológicos, económicos, culturales y sociales de manera equitativa y proporcional a fin de permitir un mejor entendimiento de la realidad actual del ecosistema y así se pueden proyectar acciones futuras necesarias para lograr recuperar su sostenibilidad. Y eso significa considerar a las personas en su interacción con la naturaleza y a las comunidades en su propio desarrollo. Ahora, algunas consideraciones bien concretas sobre las medidas de reparación. Bueno, lo primero es que es necesario identificar y caracterizar y priorizar los ecosistemas existentes a diferentes escalas y las fuentes de presión antrópica en el área de jurisdicción del Tribunal Ambiental de que se trate. Una vez hecho eso, se debiera identificar qué tipos de medidas de reparación se pueden aplicar y los criterios de aplicación de medidas para que éstas sean idóneas y efectivas. Por ejemplo, en la definición de los tipos de ecosistemas, hay muchos tipos de ecosistemas que uno puede ir definiendo, ¿ya? Hay ecosistemas terrestres, hay ecosistemas marinos, hay ecosistemas de aguas continentales. Y en el caso de los ecosistemas de aguas continentales, por ejemplo, uno podría definir un primer nivel de ecosistema en donde uno define dentro del ciclo hidrológico del agua lo que es el acuífero, lo que son cuerpos de agua y lo que son ríos, por ejemplo. Pero a su vez, cada uno de estos ecosistemas de primer nivel pueden tener muchos otros niveles, ¿ya? Partiendo por un nivel 2, en donde, por ejemplo, un acuífero uno podría identificar aquellos acuíferos que tengan definida por la Dirección General de Agua áreas de restricción, áreas de prohibición. Uno podría distinguir entre acuíferos que estén en estudio, acuíferos costeros, acuíferos de la zona de la depresión intermedia, de la cordillera. En el caso de los cuerpos de agua, uno podría distinguir lagos, lagunas, humedales. Y en el caso de los ríos, uno podría definir ríos principales, ríos secundarios, o recurrir a la división de cuencas, subcuencas, subcuencas. Y eso, una vez que uno determina y define los ecosistemas, tiene que identificarlos y priorizarlos respecto a aquellos que son relevantes, prioritarios, que están en categoría de amenaza, etc.
Esa es como la primera parte que se debe desarrollar para poder definir medidas de reparación adecuadas. Luego, uno debiera identificar las fuentes de presión antrópica. Y ahí hay muchísimas, en la recopilación de antecedentes, uno encuentra un universo inmenso de presiones antrópicas que necesariamente tiene que clasificarlas. Con algún criterio razonable, uno clasifica las fuentes de presión de manera de poder detectar o determinar los impactos potenciales de estas presiones sobre los componentes y los ecosistemas. Entonces, en base de eso, habiendo hecho esos dos ejercicios previos de la identificación de los ecosistemas y la identificación y priorización de las presiones antrópicas, uno debiera determinar criterios para la reparación de daño ambiental y el medio ambiente, para lo cual se debe considerar opinión fundada de expertos, especialistas y también lineamientos usados exitosamente en otras causas, en otros tribunales o en experiencias internacionales. Y aquí yo preferí la vía ejemplar para relatarles un poco esta consideración. Y si, por ejemplo, uno piensa en un acuífero, que en todas las jurisdicciones de los tres tribunales existen acuíferos, si se considera un acuífero en una cuenca en donde ha sido sobreexplotado y ha hecho que desciendan fuertemente los niveles y se disminuya fuertemente el volumen de ese acuífero, en donde se haya hecho una especie de explotación minera del agua, para poder determinar cómo repararlo, cómo reparar el daño ambiental que se infligió a ese ecosistema, normalmente se recurre a herramientas bastante sofisticadas como los modelos matemáticos, por ejemplo, en donde en un modelo matemático uno identifica la dinámica de ese cuerpo de agua, en donde ve y verifica mediante validaciones y calibraciones de ese modelo que efectivamente cómo fueron descendiendo esos niveles, cómo fue disminuyendo el volumen del acuífero. Y enseguida uno corre escenarios para ver cómo lo puede, por ejemplo, yo digo, paró de bombear el caudal que se estaba afectando, que estaba haciendo que los niveles bajaran y que el volumen disminuyera, de manera de que una vez detenido ese bombeo, ¿cuánto se demora el acuífero per se en recuperarse? Y uno ahí obtiene escenarios que pueden ser, normalmente son bastante largos, de 50, 100, 200 años para recuperarse. Entonces podría pensarse que respecto de ese daño uno puede asistir en la recuperación, ¿ya? Entonces podría pensarse que una medida razonable fuera infiltrar el acuífero con agua externa, ¿ya? Reinyectar agua a ese acuífero de manera que en lugar de la recuperación natural que le va a tomar demasiados años, yo pueda, mediante la infiltración de agua, hacer que esa recuperación se produzca antes. Y esa puede ser una muy adecuada medida de reparación ambiental, pero hay que tener en cuenta de dónde va a venir esa agua, ¿ya? Porque primero yo no la puedo sacar del acuífero, el acuífero está irremediablemente dañado. Entonces yo la puedo sacar de otros acuíferos, en cuyo caso la medida de reparación tiene que considerar el impacto que va a generar la extracción de esa agua en otras fuentes, o la puedo traer, por ejemplo, de agua del mar, puedo desalar agua y la puedo traer, pero también esa medida de reparación tiene que asegurarse de no generar un impacto negativo para lograr la recuperación de ese acuífero. Ese es un ejemplo un poco concreto respecto de cuál sería una razonable medida de reparación, ¿ya? Y otro ejemplo con el cual yo voy a terminar, que a mí me parece importante tener en cuenta, es entender que a veces se pueden producir daños ambientales por consideraciones que no tienen que ver con lo que está sucediendo hoy por hoy. Por ejemplo, uno podría prever que pueden ocurrir posibles impactos que pueda producir, por ejemplo, una actividad económica y su evolución con efectos dinámicos sobre el medio ambiente que nosotros hoy por hoy no la tenemos identificada y que en algún momento a lo mejor sí la tenemos que enfrentar. Entonces, por ejemplo, el caso del litio, de la demanda de litio, nosotros todos sabemos que existe una creciente demanda hoy por hoy a nivel mundial de litio para las baterías de los autos eléctricos, ¿sí? Porque para su fabricación hoy en día
usa principalmente lo que es carbonato de litio, pero más recientemente se está privilegiando el hidróxido de litio porque es más eficiente que el carbonato, ¿ya? Es importante, aquí les puse yo un poco la demanda proyectada del carbonato de litio y del hidróxido de litio, en donde se ve efectivamente que para el año 2030 la demanda de hidróxido de litio es mucho más grande, casi 2 veces la demanda por carbonato de litio. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El litio se encuentra en 3 tipos de formaciones. En las formaciones pegmatitas, que son minerales, en la salmuera o en rocas sedimentarias. Y eso nos afecta a nosotros porque en Chile el litio se saca de las salmueras y las salmueras están en los salares del norte de Chile, en particular el único que hoy por hoy está explotado es el salar de Atacama, y ahí es donde hay una gran extracción de salmuera. Entonces, ¿qué es lo que pasa hoy por hoy? Hoy por hoy, en el salar de Atacama se explota fundamentalmente el carbonato de litio, y en el salar de Atacama el hidróxido de litio se produce una vez que se ha producido el carbonato de litio, ¿ya? En cambio, en otros lugares, como en Australia, el hidróxido de litio se saca directamente de un metal que se llama espudumeno. Entonces, aquí podría generarse, como el hidróxido de litio tiene mucho mejor precio, podría generarse una carrera productiva en el sentido de que en el salar de Atacama se quisiera sacar más hidróxido de litio que el carbonato de litio. Entonces, ahí podría ocurrir que eventualmente el proceso productivo sufriera alteraciones que no las tenemos cuantificadas. Entonces, podrían profundizarse los pozos de salmuera, podría cambiarse el sistema de las lagunas de evaporación, a lo mejor se empieza a agregar algún otro componente que puede generar algún grado de contaminación. Entonces, esos temas nosotros no los tenemos resueltos, y eso podría generar a la larga que se dañe alguna componente o un sistema ambiental que nosotros hoy por hoy no lo tenemos previsto, ¿ya? Y máxime considerando que además los tiempos van a ser tiempos cortos, en donde esas carreras van a ser bastante fuertes, porque después viene el hidrógeno verde, que en unos 20 o 30 años más va a desplazar al litio. Entonces, esa suerte de desarrollo de carrera como más económica sí puede generar afectaciones que nosotros a la larga después vamos a tener que hacernos cargo de sus daños y generar medidas de reparación acorde. Y que hoy por hoy nosotros no tenemos resuelta, y que a lo mejor vamos a tener que profundizar mejor, qué significa cuando se haga una evaluación ambiental respecto del impacto del movimiento de la salmuera, a lo mejor va a ser más intenso. En general, lo que les quiero relatar con esto es que uno debiera pensar o prever que hay condiciones, situaciones de daño ambiental cuyas medidas de reparación hoy por hoy desconocemos, pero que sí se van a producir y que en algún momento vamos a tener que reflexionar sobre eso. Y eso es esencialmente lo que tenía un poco para compartir, Rocío. Muchas gracias, María Angélica. Muy interesante su presentación. Comenzaremos con la ronda de preguntas ahora. Por favor, les pido escribirlas en el menú de preguntas y respuestas. Vamos a partir con una observación que tienen respecto a la presentación del señor Roy. ¿Cómo juega la indemnidad de la reparación del daño en la etapa de prueba? Si bien se reconoce en el artículo 44 de la Ley 20.600 para restringir los acuerdos, ¿tiene el tribunal la facultad para valorar la prueba conforme a este criterio? ¿Tiene la capacidad de ser activo y determinar de oficio la aportación de prueba conforme con el mismo? Gracias, Rocío. Gracias, Marcos, por la pregunta. Es súper interesante. Primero, una aclaración, que de hecho es curiosa la pregunta, porque ayer hablaba con un colega que le contaba que tenía esta exposición y me dijo, oye, hay todo un tema con la prueba y el artículo 44 de la indemnidad en materia de los acuerdos. Y yo le dije, sí, lo sé. Ay, tremendo tema, por eso no lo quise tocar expresamente, pero la pregunta da la oportunidad de referirme a ciertas cosas. Primero, una cuestión de regulación. En términos de regulación, solamente si uno, revisando la ley 20.600 y dejando de lado un poco la conciliación,
pero refiriéndonos a la transacción u otro tipo de acuerdo, la única referencia que se hace en la ley 20.600 en el artículo 44, y precisamente como tú bien dices, el objeto es restringir estos acuerdos en los casos de que no haya o no se acredite o se verifique la indemnidad del daño ambiental. Es decir, que no se plantee, no se propongan medidas en dicho acuerdo o transacción que tengan por cargo hacerse cargo del daño ambiental que se pudo haber producido. Eso es lo que, así entiendo yo la finalidad de esta norma. Ahora, en términos de, por tanto, para responder la segunda pregunta, más específica que plantea, ¿tiene la facultad del tribunal para valorar la prueba? Sí, porque finalmente el tribunal tiene que aprobar estos acuerdos, ¿no? No es que las partes simplemente, a mi juicio, lleguen a transacción u otro tipo de acuerdo, decir más, sino que el tribunal tiene que fijarse de que se verifique, que se cumpla con el criterio de indemnidad. Y en segundo lugar, si tiene la capacidad para ser activo y terminar de oficio la aportación de pruebas conforme con el mismo, también voy a dar yo creo que sí, si bien esto es súper discutible en términos abstractos, creo que hay un argumento de geografía jurídica que tiene que ver con que dentro de la misma regulación del procedimiento de daño ambiental, en el mismo párrafo, cuando existan hechos dudosos o oscuros, el tribunal podrá decretar la realización de diligencias probatorias. En este caso, con el objeto de aclarar cuáles pueden ser los hechos oscuros o dudosos respecto a la indemnidad del daño en torno a las medidas que se plantean en el acuerdo transacción. Y al mismo tiempo creo que esto se justifica no solamente por este argumento que puede ser muy débil, quizás, que un argumento de geografía, si es que uno tiene en cuenta cuál es el sentido y los intereses que están en juego en una acción de reparación por daño ambiental. Tenemos que entender, y esto lo puede hacer uno incluso comparándolos con la jurisprudencia que se ha dado en otras áreas del derecho. Tenemos que entender que por mucho que la regulación de las demandas por daño ambiental se inspira y se remite en gran medida a la lógica de las acciones civiles, donde los intereses que están en juego son intereses que conflictúan de una parte con la otra y se entiende que son intereses privados. En el caso de las demandas por daño ambiental, por mucho de que haya un titular de la acción y un sujeto pasivo y un sujeto activo, sabemos que en el caso por alguna razón, en el caso de las demandas por daño ambiental, tienen titularidad como sujeto activo el Consejo de Defensa del Estado, porque va en representación de los intereses del Estado. Y si entendemos que va en representación de los intereses del Estado, va a su vez en representación de los intereses públicos que tiene que por objeto proteger el Estado. Entonces yo creo que sí, el tribunal también puede y debe tener una actitud activa con límites en los cuales no pase a ser un controlador absoluto de los acuerdos y la forma en que se lleguen a acuerdos de transacción las partes en una demanda en particular. Eso. Muchas gracias, señor Rebolledo. Esta es otra pregunta para la señora Alegría. Si la determinación de la significancia del daño ambiental tiene directa relación con la necesidad de reparar el medio ambiente, ¿qué pasa si el daño es irreparable? Puesto que al parecer el sistema se dirige a la reparación o a reposición de los bienes dañados. ¿Qué pasa si estos no tienen reposición o no hay realidad de reposición? ¿Existe la responsabilidad? ¿Cómo se determinarían las medidas? Bueno, sí, como yo dije, respecto de la responsabilidad, ahí no me puedo pronunciar mucho porque no tengo ni una competencia profesional para decir eso, pero como señalé en la exposición, aunque se determine que el daño es irreparable, sí se pueden decretar medidas de reparación orientadas a recuperar en parte el ecosistema o aquellas partes del ecosistema que sean más recuperables dentro de lo que se dañó. Entonces ahí yo creo que sí es posible, no sé el tema de la responsabilidad como dije, pero sí, en mi opinión técnicamente sí es perfectamente posible determinar medidas de reparación orientadas a reparar en parte el daño causado. No veo esa imposibilidad en decretar algún tipo de medida de ese tipo. Muchas gracias, señora Alegría. Esta pregunta es para el señor Rebolledo.
¿Cómo configurar el enunciado fáctico probar cuando existe daño acumulativo o daño con causas difusas? Ok. Primero, ¿cómo acreditar el daño ambiental cuando hay daño acumulativo o causas difusas? Primero, cuando estamos hablando de daño acumulativo, quiere decir que hay una superposición temporal y o espacial de distintos impactos que en el tiempo pueden generar, por ejemplo, una hipótesis de daño ambiental, pero quizá en determinado espacio y en determinado tiempo pueden no generarlo. Respecto a eso, creo yo que se tiene que acreditar de la misma forma como se acredita el daño ambiental, la significancia del daño ambiental, acudiendo a los mismos criterios, pero siempre y cuando fundamentando y motivando adecuadamente que estos se deben a que hay una acumulación temporal y o espacial de impactos, que son los que finalmente terminan por configurar el daño ambiental y la significancia propiamente tal. En cuanto a las causas difusas, ese es un tema que tanto probatoria como legislativamente no ha sido solucionado y es uno de los grandes problemas del derecho a la responsabilidad en general. O sea, no solamente de la responsabilidad ambiental. Las causas difusas se plantean permanentemente en otras sedes de responsabilidad, como pueden ser también las demandas civiles, incluso en algunos casos en casos penales, y al fin y al cabo lo que se ha optado en algunos modelos es que el legislador entregue cuáles son las soluciones específicas para determinar cuál es la solución específica para enfrentar estas causas difusas. Por ejemplo, en materia penal, cuando son múltiples agresores en contra de un sujeto, respecto de los cuales, producto de la investigación, no se sabe cuál es el que dio el golpe fatal en contra de la víctima, lo que ha optado el derecho de entregar el legislador es entregar soluciones tales como bueno, entonces todos serán condenados, pero a todos se les genera una rebaja en la condena, que puede ser variable dependiendo del sistema jurídico específico o el ordenamiento en particular. Yo creo que cuando hay causalidad difusa, cuando hay múltiples causas o una pluralidad de causas, y que no sea posible determinar el origen específico, probatoriamente hablando, la solución tiene que entregarla al legislador, y eso puede ser por una contribución proporcional a la reparación en el caso concreto, dependiendo de qué es lo que se puede acreditar, dependiendo de quizás cuáles eran las obligaciones específicas que tenían a priori y las obligaciones preventivas que tenían cada uno de los sujetos. Pero probatoriamente, epistemológicamente hablando, la cuestión no está zanjada. Es uno de los grandes temas del derecho de la responsabilidad, no solo ambiental. Muchas gracias. Señora Alegría, no sé si usted conoce las medidas de reparación que dictó el primer juzgado civil de Valdivia. Es una pregunta que hizo Carolina Carrillo en el menú del 2013. Sí, bueno, claro. Efectivamente ella está preguntando qué opinamos, ¿verdad? ¿Qué les parece este fallo? Efectivamente yo revisé profundamente lo que dictó la jueza y las medidas que se ordenaron, y mi respuesta es a título muy personal. Yo pienso que fue una iniciativa interesante, bien al principio de todo este desarrollo de las medidas reparatorias, ¿ya? Y como tales, yo creo que a lo mejor le faltó robustez, no sé si en la formulación, pero a lo mejor sí en la implementación. Por ejemplo, el tema del humedal vigía, si uno lo revisa en realidad en términos de funcionamiento o de cumplir el objetivo para el cual fue establecido, a lo mejor le falta un poco. El tema del monitoreo que debía hacerse, tal vez uno echa de menos un poco que se haya difundido mejor el resultado y algunas acciones en consecuencia. El tema de las acciones sociales tal vez podrían haber sido un poco más robustas o haber tenido una continuidad más relevante respecto de la comunidad.
En general yo creo que fue un buen inicio, pero tal vez en el seguimiento a lo mejor faltó este tema de escalamiento, en el fondo de ir mejorando un poco lo que se está haciendo, tal vez. Esa es mi opinión. Por temas de tiempo voy a pasar a otra pregunta, señor Bellido, para usted, que es la segunda pregunta de Marco Emilio, no veo el nombre bien, que es: entendido el cambio climático como un fenómeno que en muchos casos puede contribuir como un factor exógeno a la generación de daño. ¿Es posible imputar a los demandados responsabilidad en el daño por no tener en consideración este fenómeno? Sí, mira, el cambio climático hoy en día como factor de relevancia en atribución de responsabilidad no ha sido utilizado mucho, por lo menos en mi experiencia, respecto de demandas o juicios en contra de sujetos particulares. Sí hay varios casos en contra de estados, particularmente uno muy famoso en Holanda, por no adoptar, implementar medidas más estrictas respecto para el cumplimiento de los límites, para reducir las cantidades de gases invernadero en un determinado periodo de tiempo. Pero dejando eso de lado y yéndome completamente a la pregunta, ¿cómo lo veo yo? En otros casos también en materia de evaluación ambiental, por ejemplo, hoy en día se está empezando a considerar dentro de la evaluación ambiental, se está pidiendo que se considere dentro de la evaluación ambiental tanto el diseño de los proyectos como en su evaluación el cambio climático. Y esto es porque se entiende de que el proyecto, una vez aprobado, va a tener una vida útil, en algunos casos muy extensa o también indeterminada. Y por lo tanto se entiende que tiene que considerar cuáles pueden ser los cambios que genera el cambio climático en el futuro y para que el proyecto pueda adaptarse a esto. Yo creo que esa es una solución. En el caso también hay otras soluciones como se ha adoptado en otras legislaciones y en otros modelos que tiene que ver reconociendo la variabilidad en el tiempo de los proyectos y su interacción con los componentes ambientales o con el medio ambiente en general, no solo el cambio climático, en la revisión obligatoria de las autorizaciones ambientales cada cierto periodo. Todavía no llegó la pregunta, sé que la he estado circundando, pero ahora voy a caer con el tema de la responsabilidad propiamente tal. Yo creo que si es que hay un caso de daño ambiental en el cual hayan antecedentes específicos de obligaciones que tenían que ver, por ejemplo, con la adaptación al cambio climático de un determinado proyecto o considerar el cambio climático como tal para el cumplimiento de sus obligaciones o para la construcción o operación del proyecto, me parece que eventualmente sí, puede ser considerado como un factor para atribuir responsabilidad, independiente de lo complicado que puede ser probatoriamente hacer referencia a los alcances, magnitud y relevancia de los cambios del cambio climático en el incumplimiento de una obligación particular o los efectos que se hayan generado por el incumplimiento de esa obligación. Si es que no hay una vinculación directa, creo que yo, por razones de seguridad jurídica en principio, va a depender siempre de los alcances de los alcances de las obligaciones que se estiman incumplidas. Por razones de seguridad jurídica, no. Pero creo que los matices entre estas dos soluciones que estoy planteando pueden ser muchísimos. Así que no me extrañaría que a muchos disguste la respuesta, les parezca incompleta. Pero es lo que puedo decir por el momento. María Angélica, ¿tú querías complementar algo? Sí. Mira, ahí hace respecto de lo que plantea Marco, independiente de que se esgrima el cambio climático como una causante de daño ambiental, lo que yo creo que es razonable hacer es que cuando se determine el daño ambiental y haya que establecer medidas de reparación ambiental, esas medidas tienen que tener en consideración los escenarios de cambio climático a futuro, porque, como decía, con el escenario de cambio climático va a haber menos lluvia, va a haber menos agua, va a haber cambios significativos en algunas componentes, de manera que lo que yo defino hoy como una medida de reparación que puede ser efectiva, con motivo de esos escenarios futuros, no puede no ser así. Entonces, necesariamente, si es una medida que se va a implementar por 20 o 30 años, sí necesariamente hay que considerar estos escenarios de cambio climático.
Y lo otro que quería comentar es que esta consideración de cambio climático sí está siendo acogida en cierta medida, y el mejor ejemplo de eso es que respecto de una resolución de aprobación ambiental que tuvo la empresa Cerro Colorado en Iquique, el Tribunal Ambiental retrotrajo la resolución de calificación ambiental en el sentido de pedir al CEA que evalúe con consideración de cambio climático la definición o la evaluación del impacto del daño que se produce en el humedal de Lagunilla. Entonces, ahí ya hay elementos en donde los tribunales sí están considerando esto, porque en su momento el CEA obvió el escenario de cambio climático. Y el Tribunal Ambiental le dijo, esta parte de evaluación del impacto que se genera en el bosque de Lagunilla, usted retrotráigalo e incorpore la componente de cambio climático en su evaluación. Entonces yo creo que son elementos interesantes que están mostrando que se está tomando un camino que es el adecuado en el sentido de considerar cómo va a cambiar el clima, o cómo ya está cambiando. Eso. La última pregunta, respecto a este punto, señora Alegría, considerando estas incertidumbres, que puede ser el cambio climático o otras circunstancias que usted misma planteó, y que las medidas de reparación o que se establecen en el tribunal deben ser decretadas en forma concisa y dentro de una sentencia que debe ser ejecutada, ¿cómo plantea usted que incorporar la incertidumbre dentro de la definición de estas medidas? No te entendí la última parte, Rocío, la pregunta. ¿Qué es lo que preguntan? ¿Cómo incorporar la incertidumbre de estas situaciones en la definición de las medidas de reparación? La incertidumbre de las medidas... Del cambio climático, de las condiciones que no pueden prever. Yo creo que el cambio climático no tiene como, o sea, la palabra incertidumbre en los escenarios de cambio climático están bastante acotadas, son bastante mínimas, es decir, hay la formulación de los escenarios de cambio climático que están definidos para determinar lo que va a pasar con el clima y con las componentes a 20 y 30 años son bastante precisas y concisas. Entonces, ahí tal vez la incertidumbre sería, en el caso del cambio climático, considerar los escenarios más pesimistas, los escenarios intermedios y los escenarios optimistas, por decir así, de manera de poder determinar medidas que sean razonables. Pero en el caso específico del cambio climático, en mi opinión, las incertidumbres están bastante acotadas hoy por hoy. No logro visualizar otra incertidumbre que sea como más amplia en otro aspecto, pero en ese sentido no es que haya que tener tranquilidad, pero sí está bastante acotado el tema de la incertidumbre. Muchas gracias a ambos expositores, ha sido una conversación muy interesante. Finalmente, la ministra titular en Ciencias, señora Sibel Villalón Volpi, se dirigirá a ustedes con algunas palabras de cierre de la jornada. Muchas gracias, Rocío. Muy buenas tardes a todos nuevamente. Muchísimas gracias, María Angélica y Sebastián, por haber compartido con nosotros los temas que a ustedes les apasionan, que a ustedes les llama la atención y que han motivado, como había previsto al inicio, una muy interesante discusión y el surgimiento de dudas que yo creo que en mayor o menor medida todos hemos compartido, todos hemos pasado por esa incertidumbre, recogiendo una de las últimas palabras que se señaló, y que es uno de los elementos más bonitos y más desafiantes de la jurisdicción ambiental. Así es que de verdad, muchísimas gracias, ha sido una tarde muy, muy iluminadora. Ahora, ya para ir cerrando la actividad, yo quisiera, de manera muy seria y muy solemne, en nombre de todos los ministros del Tercer Tribunal Ambiental, quiero expresar que para nosotros es una tremenda satisfacción y mucho orgullo poder haber completado estas 4 jornadas de capacitación con mucha audiencia, y eso, aparte del orgullo, genera mucha gratitud, porque sin el interés de todos los que han participado en estas jornadas, por supuesto que no se habrían desarrollado con este nivel. Por lo tanto, a quienes hoy día nos acompañan y a todos los que han participado en las jornadas previas, de parte del Tribunal, nuestros más sinceros y profundos agradecimientos.
Ahora bien, sin la entrega, la dedicación, el esfuerzo y los aportes de las personas que trabajan en el tribunal, tampoco se habría logrado el nivel de la actividad en estos 4 encuentros, porque uno puede percibir cuando está esa milla extra, como dicen los gringos, y ustedes la recorren todos los días. Por lo tanto, en nombre del tribunal, queridos colegas, también quiero expresar nuestra enorme gratitud. Estamos muy, muy agradecidos por todos los esfuerzos que han entregado para el desarrollo de la actividad. Ahora, es una realidad, ¿no es cierto?, para todos, de que la contingencia sanitaria importa una serie de dificultades, ¿no es cierto?, pero para nosotros como tribunal, este último periodo ha sido relativamente exigente si comparamos con periodos anteriores. Nosotros en estos momentos tenemos solamente 3 ministros en ejercicio, de los 5 que componen el tribunal. Hemos tenido un ingreso histórico de causas en los últimos meses, y esto acarrea indudablemente una sobrecarga de trabajo muy importante para la institución. Sin embargo, es tan fuerte el convencimiento de que este tipo de actividades aproximan la jurisdicción ambiental a la ciudadanía, que no hemos dudado en continuar haciendo estos esfuerzos para poder generar espacios de aprendizaje, de difusión, de integración, de conversación. Por lo tanto, cuenten con que aún en un escenario adverso nosotros vamos a intentar aunar esfuerzos para poder materializar este tipo de actividades. Yo espero sinceramente que quienes han tenido la oportunidad de aprovechar esta instancia, a su vez puedan aplicar estos contenidos, estos conocimientos, ya sea en forma directa en sus actividades profesionales o también en apoyo de otras personas que requieran orientación, y con eso, indudablemente, que todos quienes estamos hoy día reunidos vamos a poder contribuir con un granito de arena al acceso a la justicia en materias ambientales. Sin más que agregar, nuevamente, muchas gracias a quienes han participado como expositores, como asistentes y como organizadores, como moderadores en esta actividad que de verdad nos llena de satisfacción, orgullo y alegría. Muchísimas, muchísimas gracias. Muchas gracias, ministra. Gracias, ministra. A todos los que están presentes, que estas charlas quedan grabadas en el YouTube del tribunal, si las quieren consultar. Como pudieron ver, tienen bastante información que pueden consultar más adelante y compartir con aquellas personas que estén interesadas en esta temática. Además, mencionar que el tribunal les enviará un certificado de asistencia a esta jornada en los próximos días. No sé si alguno de los expositores quiere decir alguna palabra, tal vez María Angélica. No, simplemente volver a agradecer a la ministra esta oportunidad, y porque es bien desafiante acercar estos dos mundos, ¿no? El técnico con el legal es todo un desafío y enriquecedor también, porque a veces los técnicos pensamos que las soluciones son infinitas, que uno puede recorrer caminos infinitos, pero hay un marco normativo que nos cuesta mucho entender e internalizar. Pero finalmente este tándem legal, jurídico, técnico ha sido muy interesante. Gracias, ministra. Finalmente, solo agradecer, muchas gracias por la invitación, ha sido muy bueno la convocatoria, los felicito, todos los paneles han sido muy interesantes y bueno, esperar que se sigan reiterando este tipo de instancias, que a veces aún le gustaría que fueran más. Así que muchísimas gracias al tribunal y todos sus miembros. Gracias. Les agradezco a todos su presencia hoy y espero que tengan una muy buena tarde. Que estén muy bien. Adiós a todos y muchísimas gracias nuevamente.